les amamos, les amo inusitadamente, pero el Señor les ama mucho más. Me lo dijo en sueños que les dijera que les ama mucho. Mucho, mucho. Pero también me dijo que les dijera el título del día de hoy, que se llama Apúrense, estoy por regresar. Entonces es un tema muy fuerte, el cual vamos a poner en las manos del Señor, ¿te parece? Padre bendito, te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con cada latido de nuestro corazón. Nosotros te amamos, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por quien nos has hecho ser, por el amor que nos has dado inmerecidamente. Tal vez no lo merecemos, bueno, no lo dudamos, no lo merecemos, pero te lo agradecemos infinitamente y te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a estar a la altura del tamaño del amor, del sacrificio, de la misericordia que tú tienes para tus hijos. Que no seamos hijos malagradecidos, que no seamos hijos que no representan al Padre y que no lo reflejan, sino al contrario. Que tú puedas tener una sonrisa cuando nos ves y que nos puedas decir a todos y cada uno: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Amén, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Amén. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Jesús, Papi bendito, te damos gracias. Bueno, pues, ¿a qué te suena el título? Se oye fuerte, por ahí un wow. Se oye fuerte, ¿por qué? Vamos a ser honestos, al fin que nadie de aquí nos sale. Los cristianos somos muy discretos, tampoco no, ¿verdad? La mayoría de las personas les da miedo morir. ¿Y por qué? Principalmente porque no saben a dónde van a ir al abandonar en esta tierra. Porque se les ha hablado muchas veces a algunos, a otros pocas, pero no quieren saber, les causa miedo. Pero a nosotros no, porque nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros somos cristianos y nosotros sí sabemos a dónde vamos a ir. Sin embargo, también no por eso nosotros actualmente en este momento queremos irnos hoy. Bueno, no sé si a ti te pase, a mí sí, tengo que ser honesto. Sí, no quiero dejar esta tierra. ¿Por qué? Porque honestamente, pues nosotros tenemos muchos amores. Tenemos muchos de los regalos que Dios nos ha dado y los disfrutamos. Por eso no nos queremos ir. Sabemos que nos vamos a ir en el nombre de Jesucristo y por su misericordia nos vamos a ir a su presencia. Pero yo no sé si tú hoy pudieras orar y decirle: Señor, anhelo tu presencia de tal forma que yo te pido que hoy me lleves en la noche, que yo no amanezca. Yo no sé si tú puedas hacerlo así, pero de alguna u otra manera yo no lo haría así, y por lo que te decía. De una otra manera también hay otra razón muchas veces, porque los hijos de Dios, los cristianos, no queremos irnos a su presencia. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una vida totalmente como Dios quiere que la vivamos. Esa muchas veces es la razón que nos ocurre, que te ocurre a ti, que me ocurre a mí. Y por esa razón nosotros no estamos preparados para anhelar su presencia. No te estoy diciendo que no estamos preparados para llegar a su presencia. Te estoy diciendo que no estamos preparados para realmente anhelar con desesperación su presencia. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo realmente como Dios quiere que lo hagamos. Y tenemos un propósito y tenemos una forma para hacerlo en plenitud, en cercanía. Fíjate lo que dice la palabra en Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y también segunda de Timoteo 4:1, por favor, Pepe. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice la palabra que el Hijo del Hombre vendrá en gloria. Sabemos que Él va a venir en gloria. Sabemos que Él fue a preparar moradas eternas para nosotros. Sabemos que Él vendrá con sus ángeles, pero dice, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Sabemos que se refiere a los hijos de Dios, no a las obras que hizo,
sino a las obras de decisión de recibirlo en su corazón y la forma de honrar ese Dios que tenemos. Pero también dice 2 Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué juzgará? Quiero platicarte rápidamente una historia de un hombre que era muy rico, pero también que aparte de ser muy rico tenía problemas con la ley. Constantemente tenía que ir a atender problemas de eso porque actuaba de una manera que estaba precisamente fuera del contexto de la ley. Y entonces, ¿qué pasaba? Llevaba a su equipo de abogados y ahí llegaban a los juzgados y él lo defendían y todo. Pero se acercaba a un joven abogado y le entregaba su tarjeta de presentación. Los que no sepan qué es eso, búsquenlo en Google, muchachos. Le entregó su tarjeta de presentación y dice, yo soy abogado, yo puedo ayudarle a que los problemas que usted está teniendo con la ley los pueda resolver de la mejor manera y no tenga consecuencias negativas. Y entonces el señor rico le decía, muchas gracias, joven, te agradezco mucho, pero no necesito tu ayuda, yo tengo un equipo que me ayude. Pero yo sé cómo resolverlo de la mejor manera, de tal manera que no tenga consecuencias. Dice, no, gracias. Y se iba. Y regresaba con problemas más grandes porque eran nuevos los económicos. Y también tenía los anteriores que con trampa no los había solucionado y se volvía a secar. El joven decía, ¿se acuerda de mí? Sí, me acuerdo. Yo le puedo ayudar a que usted resuelva todos sus problemas. Y decía, no, muchas gracias, joven, muy amable. Pero era tanta la situación de complicación que más adelante tuvo que regresar. Pero ya no tenía forma de manipular y de alterar las situaciones para resolver sus problemas con la ley. Entonces ve a lo lejos y vio al joven que le había dicho, pero lo vio en la posición, lo vio en el lugar de juez. Entonces dice, no, pues ahorita es cuando. Va y se acerca y le dice, su señoría, sí, mande. ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo de usted. ¿Se acuerda que hablaba conmigo? Sí, perfectamente. Usted dijo que me podía ayudar en mis problemas, porque ya no tenían solución sus problemas. Ya se le había venido el problema encima, las broncas. Y entonces le dijo, sí, me acuerdo, pues es que ahora es el tiempo que necesito que me ayude. Y le dice, mire señor, lo que pasa es que cuando yo le ofrecí mi ayuda y yo le podía ayudar a resolver esto, yo era abogado. Ahora soy juez y no puedo ayudarle a resolver sus problemas. ¿Qué te quiero decir? Que Jesucristo va a venir, pero ya no va a venir como el cordero inmolado, sino va a venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces nosotros como pecadores redimidos por la sangre de Él precisamente, que tú y yo somos y que nuestras vestiduras fueron emblanquecidas, fueron limpiadas de la suciedad del pecado, cuando nosotros le recibimos en el corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, fueron limpias, impecables. La pregunta es, ¿cómo están tus vestiduras hoy? ¿Cómo están las vestiduras que Jesucristo limpió mías? ¿Cómo las tengo? ¿Las tengo tan blancas como cuando Él entró por primera vez? Ahorita mismo, si tuvieras que comparecer, tuvieras que presentarte ante Él, ¿cómo llegarías? ¿Serías digno de estar en su presencia? ¿Podrías entregarle buenas cuentas de esa santidad con la que Él nos vistió, cuando nos visitó, cuando nos lo recibimos en el corazón? Es cierto. Romanos 10:9 nos dice que si confesáramos con la boca que Jesús es el Señor y creyéramos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú y yo seremos salvos. Tú y yo somos salvos en el nombre de Jesucristo, porque su palabra no miente y su misericordia nos alcanzó. Pero la pregunta es esta: ¿el plan de Dios se queda en eso? En que un pacto hecho con la muerte y muerte de cruz y derramamiento hasta de la última gota de sangre, y por nuestra parte, en nuestro pacto, un decir, te recibo en tu santo nombre, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Eso es lo que se hace, ese pacto. Pero ¿cómo se compara ese pacto de sangre hasta el final? Con unas palabras que muchas de las veces nosotros no respetamos y no las honramos. La pregunta es esa:
Se quedará el plan de Dios en que le recibamos y ya nos olvidemos y nos vamos y ya soy salvo porque lo hice. No, ve que dice Filipenses 12:2 y es parte de lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice Pablo a la iglesia de Filipos, siempre han obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora, no por quedar bien conmigo, no porque están en la iglesia, sino cuando salen de ella, cuando yo no estoy, cuando nadie te ve, ocúpate de tu salvación. ¿Cómo? Con temor y con temblor. ¿Qué quiere decir? Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado de esa salvación que Dios nos regaló, porque no es cualquier cosa, no fue esa sangre de cualquier persona. Es una sangre divina la que tuvo que haber sido derramada en ese madero para que fuera agradable, para que fuera suficiente ante Dios Padre y poder salvarnos a nosotros. No es cualquier cosa esa sangre. No podemos tomarlo como un regalo que te dan en Navidad, que no te guste y que llegue al closet y que lo avientas a ver cuándo te puede servir porque no te gustó este regalo. No, así no puede ser. Tenemos que entender, tiene que ser en nuestra mente, pero tiene que bajar al corazón lo que implica la salvación de Dios en nuestra vida, que no es nada más un acto y ya, y me voy, me olvidé y tengo paloma ante Dios. No, no es eso. Simple y sencillamente tenemos que creer, tenemos que tener terror de pensar que no vamos a estar en la presencia de Dios. Es así como debemos sentirlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso para nosotros, que lo anhelemos, que lo busquemos con desesperación, con hambre y con sed. ¿Por qué? Porque dice la palabra precisamente en Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así es. Y nos quedamos en eso, en la salvación. Muchos son llamados y tú y yo somos escogidos. Amén. Pero no nada más para salvación, para santidad, para santificación. Estamos apartados tú y yo, pero estamos apartados porque Dios nos insiste el día de hoy que aún más en estos tiempos, que parece que ya son los últimos, por todo lo que se ve, por todo lo que está sucediendo, parece que ya es los últimos tiempos. Pero que aún en estos últimos tiempos, donde se está desbordando la maldad, donde los actos de las personas pensamos que pueden tener en el corazón, que pueden lastimar a una mujer, que la pueden lacerar y después matar. Yo no sé qué tenga en el corazón una persona así, pero te aseguro que no tiene a Cristo. A los niños, los mismos padres y a veces el padrastro. ¿Cuántas personas anhelan un hijo con todo su corazón? ¿Y cuántas otras los abandonan o los matan? ¿Qué estamos viviendo? Por eso tenemos que anhelar los valores eternos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros como hijos de Dios seguimos anhelando, no vivimos una vida completamente en el Espíritu. ¿Por qué? Porque seguimos anhelando, seguimos buscando. Nuestra vida sigue girando en base a los valores materiales. Si amamos a Dios, si le creemos a Dios, si nos congregamos, pero realmente nuestro corazón está en qué vamos a hacer, qué vamos a lograr, qué vamos a estudiar, qué vamos a conseguir, qué automóvil vamos a alcanzar. Y seguimos así en esos valores. Pero a veces pensamos también, es que si me entrego a la vida de Cristo, en Cristo, mi vida va a ser aburrida y va a ser monótona. Mejor nada más los domingos y nos volvemos a ver hasta el otro domingo. No, no creas lo que dice el mundo del cristianismo. Porque el mundo te dice, no, es que los cristianos te van a robar, los cristianos te van a hacer fraude, los cristianos te van a lavar el cerebro. Eso lo dice el mundo y nosotros a veces lo creemos y nos prejuicia
en las reuniones de Dios, donde solamente se mueve Dios, el Espíritu Santo, y nosotros no le creemos. Y por eso creemos que de alguna manera va a ser no suficiente, no aburrida. ¿Y sabes por qué es suficiente? ¿Por qué piensas que puede ser aburrida? Porque realmente no vivimos como Dios quiere que vivamos. Porque en estos tiempos cada vez está más difícil hacerlo, pero nosotros no buscamos a la fuente adecuada, sino queremos hacerlo todo en nuestras fuerzas y en nuestras posibilidades. No te engañes, tú y yo tenemos un Dios alegre, dice su palabra, muchísimas gracias. Tenemos un Dios alegre, tenemos un Dios que se goza, tenemos un Dios que ríe, que quiere que nosotros tengamos una felicidad en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu corazón, que no vivas con afán, que no vivas con temor, que puedas caminar como lo que somos, hijos del Rey Altísimo, con la frente en alto y seguros de quienes somos por la gracia de Dios. Amén. Dale la gloria al Rey de Reyes, porque eso eres tú, eso soy yo. Entonces nosotros podemos, aquí hay muchas cosas. Nuestros amados pastores se han esforzado mucho, tan solo en los anuncios. Algunos de ellos ya ni los pasan porque son de diario. El tiempo con Dios con Pepe y con Patti, los lunes a las 7, los martes de mujeres, de varones también, los miércoles también de varones por Zoom, los jueves verso a verso por grupo de jóvenes, los viernes familias de valor, los sábados conociendo a Jesús, taller de lengua de señas. ¿Qué más queremos? Taller de sanidad para mujeres. Es una bendición increíble. Atrévete, bella dama, a acercarte al fogón para que sientas el calor de Cristo en tu corazón. Ese que te han lastimado y que no hay nadie que lo va a restaurar más que el Señor. Él quiere que nosotros nos unamos como familia. Si tú te acercas vas a darte cuenta que sí somos tu familia, no la mejor, tampoco la familia Adams, tampoco es así, pero una familia que sabe amar con el amor de Cristo, imperfecta, pero que ama con el amor de Cristo. Yo veo muchos corazones, muchas personas cómo se gozan cuando vienen un día y vienen otro y vienen otro a la semana, y de familias enteras. ¡Wow! ¿Qué te digo? Es un deleite ver cómo los hijos pueden estar llenos del Espíritu. Si Dios, amados, nos dio lo más precioso que fue a su Hijo, lo más caro, lo increíble, ¿qué no nos va a dar? Lo que necesitamos y mucho más. Y lo hemos comprobado cómo Él ha sido fiel en muchas ocasiones y en muchas situaciones. Tenemos un Dios hermosamente bueno, pero nosotros no estamos viviendo en lo más hermoso, lo mejor que Él tiene para nosotros, que es una intimidad, una presencia, un caminar en crecimiento, que cada vez camines más libre, más suelto, sonriendo todo el día como loquito, porque estás platicando con tu Padre. En vez de estar, si Jesucristo es tu Rey, tenemos que tener una mentalidad de reino. Y en vez de estarle pidiendo constantemente, porque nos volvemos eso, hijos nada más que piden. Y tú sabes que el hijo que pide tú lo vas a dar, y si lo necesita tú lo vas a hacer. Pero no te agrada que solamente te busque un hijo cuando necesita de ti. Y Él, ¿sabes por qué te va a ayudar? ¿Sabes por qué nos ayuda? Porque es su naturaleza. Dios es amor y sabe que lo que necesitamos nos ayuda. Pero si nosotros si somos hijos del Rey, debemos de estar confiados, dejar de estarle pidiendo constantemente y empezar a vivir una vida que busca agradar su corazón. Busca servir en vez de ser servido. Aquí hay muchos corazones que tratan de agradar al Señor y amarle. ¿Sabes cómo? Sirviéndote lo mejor posible. Nos equivocamos, sí, pero lo hacemos con todo el amor. Y tratar de no ser un estorbo entre tu corazón y el corazón de Cristo, que es lo que más necesitamos. Por eso agradece en vez de quejarte.
Por eso ora por los demás antes de orar por tus peticiones. Antes de acercarte y decir, ora por mí. Tú ora por muchos corazones, muchas necesidades que se tienen. La verdadera felicidad se alcanza dando antes de recibir. Y vivir una vida de verdadero gozo y comprobar que tenemos un Dios infinitamente poderoso, pero infinitamente misericordioso e infinitamente amoroso. Puedo comentarlo. Hace rato le pregunté si puedo comentarlo, lo digo rápidamente. Pepe le llamaron porque el sobrino de su hermano, o sea, de la parte de su cuñada de Pepe, un sobrino de ella, junto con otro amigo, Emiliano él, y otro amigo que Pepe no sabe el nombre, ayer fueron de fiesta y no regresaron. Y les llamaron a los teléfonos y no contestaban. ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? ¿Qué te pasa por la mente? ¿Qué posibilidad hay en este mundo que estamos viviendo? Y oró Pepe antes, estuvieron orando por Emiliano. Y también oramos con Pepe con rodilla al piso. Porque a veces le pedimos a Dios mucho, pero no le agradecemos. Y yo no sé, no creo que haya sido a nosotros. Mucha gente estaba orando. Lo único que sé es que nosotros decimos, aún con el corazón con miedo, una palabra tuya y bastará para que Él sea hallado. No sabemos dónde está ni qué ha pasado con Emiliano, ni con su amigo. Lo único que te digo es que al rato tocó Pepe y dijo, ya los encontraron. Están en un hotel, hablaron del hotel, drogados. Le pregunté, ¿no sabes cómo están? Dice, no, porque no, ya van para allá, pero están vivos. Están vivos. Los drogaron porque salieron de fiesta. Es un peligro muy grande ya donde sea. Un joven de 18 años, el otro no sé qué edad tenga. Yo lo único que sé es que el Dios que tienes y el Dios que tengo muchas veces te dice, así o más rápido. Y lo hemos comprobado. Amén. Dale la gloria a Dios porque es el tamaño del Dios que tenemos. Pero entonces no nos quedemos nada más de lejos. No sea un Dios que conocemos de oídas, sino que nuestros ojos lo vean, lo palpen. Ya es tiempo, amados, que caminemos en el Espíritu, que busquemos realmente, que anhelemos a Dios, que le digamos a nuestra alma, alma, bendice a Jehová, y no te olvides nunca de sus beneficios. Pero tenemos que esforzarnos en ello. En Gálatas 15, 16, 17, por favor, Pepe. Muchas gracias. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Así es. También Pablo dice que hacemos lo que no queremos, y que lo que no queremos, eso hacemos. Pobre de nosotros, porque el pecado que está en nosotros es el que nos obliga. Y pues yo no sé, los cristianos seguimos teniendo impulsos como los que teníamos antes de ser cristianos. Los pecados de los que fuimos rescatados ayer serán las tentaciones del futuro. Pero Dios está con nosotros, amados. ¿Estás diciéndome, puedes decir, que tenemos una naturaleza pecaminosa? Sí, nuestra carne, nuestros sentidos siguen tentados por el pecado. Sí. Entonces no tenemos esperanzas. Claro que sí tenemos esperanzas. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Romanos 8:1, Pepe, por favor? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ninguna condenación hay. ¿Qué creemos entonces? Que esa acta de condenación que tenemos de decretos contraria fue cancelada en la cruz por la sangre del Cordero. Que Él venció el pecado y venció la muerte. Que Satanás, cuando lo vio en la cruz, pensó que lo había vencido y está equivocado. Y Satanás está bajo las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él con su sacrificio
Y con ese dolor tan grande fuimos librados de la ira del Señor. Y Él recibió ese castigo que merecíamos tú y yo. Pero entonces, ¿por qué nos insiste tanto el Señor que andemos en el Espíritu? Andar en las cosas de Dios para no hacerlo en nuestras fuerzas. Porque tú y yo no queremos pecar. Pero si no buscamos a Dios, si no le pedimos al Espíritu Santo dirección y ayuda, vamos a ser como los cristianos que se alcoholizan. Los cristianos que se drogan, que comemos en exceso muchas veces, que fornican, que adulteran, que siguen viendo pornografía, que cometen fraude o que roban en su trabajo y que saben que no está bien y que les daña el corazón y que lo hacen escondidas porque les da vergüenza que la gente se entere. Sin embargo, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque las concupiscencias son más fuertes que nuestra fuerza de voluntad. Siempre que quieras hacer algo, cambiar con tu fuerza de voluntad, normalmente vas a caer. Pero Dios nos da la salida para no ser esclavos del pecado. Dios dijo, cuando yo me vaya estará con ustedes siempre el ayudador, el consolador, y quien les va a ayudar es el Espíritu Santo de verdad. Dice, pero recibiréis poder en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta donde yo los mande, hasta el último de la tierra, para que hablen de mí, pero para que hablen de mí con sus actos. No nada más con palabras, sino también van a tener lo que dice que la palabra, que significa el Espíritu Santo, que es dunamis, que significa dinamita, para vencer y romper el pecado. Ante el Espíritu Santo las pasiones de la carne se someten, pero tenemos que entregarnos, tenemos que buscarlo y tenemos que estarnos recargando diariamente. A veces decimos, ayer fui a la iglesia, la prédica estuvo tremenda. Me habló poderosamente el Espíritu Santo, pero hoy el lunes ya no sé cómo afrontar mis problemas. No sé cómo hablar con mi esposa, no sé qué hacer con mi hijo que no llegó a dormir. No sé cómo resolver mis deudas. Y para acabarla, la secretaria del jefe me está invitando a que platiquemos para tomar un café ella y yo solos. ¿Qué hago con tantas cosas? ¿Por qué? Porque ¿cuánto me dura ese tanque? Los celulares, decía en la mañana, son maravillosos aparatos que son todo menos ya teléfonos, tienen de todo, son muy poderosos. Y tú no te digo hasta dónde vamos con él, pero tú sabes a dónde vamos tú y yo con él. Ya ves que sí sabes, a todas partes. ¿Y qué pasa cuando se le acaba la batería? Sentimos que se nos acaba la vida también a nosotros. Se le quita todo el poder. ¿Y cuánto le dura la carga a un celular aproximadamente? No sé. ¿Cuánto? A ver, cada quien, vamos a echarnos al agua. Depende de la hora que diga cada uno. Exactamente, por eso. A ver, ¿cuánto te dura el tuyo? 2 horas. No me digas. 2, 6, 12 horas. ¿Y cada cuánto lo pones a cargar? Diario, porque nos dura poco. La siguiente pregunta es, ¿cuánto te dura tu carga espiritual? ¿Te conectas solo los domingos? Y con esa carga pretendes que te dure toda la semana. Vienes al servicio para aprender a orar, para presentar tus peticiones, para tener tiempo en intimidad con Dios. Pues no es así. Eso lo tenemos que hacer en la semana, porque venimos los domingos a hacer un servicio a Dios, todos en adoración, en darle toda la gloria a Él, más que a recibir, porque eso lo tenemos que hacer en la semana y lo tenemos que hacer diariamente para tener un gozo verdadero de vivir con el Señor en nuestro corazón, no nada más cerca de nuestro corazón, sino fuertemente dentro de nuestro corazón, para que hoy le demos una ofrenda, un sacrificio vivo, reunirnos como su pueblo. Jesús se levantaba muy temprano para tener intimidad con su Padre y para cargarse del poder de su Padre. Él decía, yo hago nada más lo que veo hacer a mi Padre, y hago porque el poder me es dado por mi Padre. Jesús se despojó de sí mismo, haciéndose siervo y haciéndose humano. Por su condición no podía hacer nada. Dependía totalmente del poder del Padre.
por qué lo hizo así. Pero entonces, ¿cómo es que él hacía milagros? ¿Cómo es que él podía saber lo que la gente tenía en el corazón? Por la intimidad con el Padre, por la fuerza del Espíritu Santo, por la cobertura, por la llenura del Espíritu Santo que tenía. En su parte humana, no en su parte divina. Una vida espiritual de domingos creemos muchas veces que nos alcanza y muchas veces se presenta la tentación y terminamos cayendo. En Romanos 8:13, ¿qué nos dice Pepe, por favor? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Porque si vivimos conforme a la carne, espiritualmente vamos a morir y vamos a vivir una vida cristiana mediocre, con temores, con dudas, con incredulidad, con afán. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente en el Espíritu, viviendo una vida en el Espíritu. Pero bueno, ya, ¿cómo es vivir en el Espíritu? ¿A qué se refiere vivir en el Espíritu? ¿Cómo le hago para vivir en el Espíritu? ¿Me regalan 7 minutos más? Ok, pues entonces la prédica empieza en este momento. Primero, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, para vivir en el Espíritu, para echar fuera el pecado, para no depender de nuestra carne, para no estar fallando cada vez y que seamos avergonzados por Satanás que nos acusa, tenemos que entender que debemos depender de Dios. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra fuerza de voluntad que vamos a lograrlo. Es solamente con el poder de su Santo Espíritu. Así es como nosotros, porque nuestra naturaleza pecaminosa solo así puede ser sometida. Mayor espíritu, menos nuestra carne, nuestras fuerzas. No podemos vencer el pecado por nosotros mismos. No se trata tampoco de que Dios puso un estándar tan alto como nuestro modelo, que es Jesucristo, para divertirse viendo que nadie podemos alcanzar esa altura. No, lo hace para que nos demos cuenta que por nosotros mismos no vamos a llegar, pero por medio de su Santo Espíritu vamos a vencer el pecado y vamos a ser victoriosos en todas las áreas de nuestra vida, y nuestra familia será victoriosa también en el nombre de Jesucristo. De eso se trata, de menguar la carne para que crezca el Espíritu y de buscarlo, de depender de Él. Número 2, primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Tenemos que entender que nuestra naturaleza real es que somos santificados, somos santos, somos comprados, somos apartados. Y si Dios es santo, 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 nosotros debemos de ser santos. Sean santos porque yo soy santo, dice Dios a cada uno de nosotros. Fuimos llamados a tener una manera acorde, una intimidad con Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza, no físicamente, sino en el Espíritu. Y si somos como Él debemos ser también en nuestro caminar. Debemos ser santos y buscar esa naturaleza espiritual, como fue que se perdió en el huerto del Edén, pero por la sangre del Señor Jesucristo fue dada nuevamente, y nosotros somos santos y nosotros estamos destinados a vivir en una vida en santidad, una vida viva, una vida llena de plenitud. Tercero, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Amén. El Señor oraba todos los días de muy temprano. Nosotros tenemos que tener una vida de oración constante y permanente. Tenemos que esforzarnos a tener un hábito de oración. A veces no podemos, sentimos que no nos da tiempo. Preferimos ver la televisión, las series, no lo sé, hacer otras cosas, pero es empujar al alma. Tenemos que decirle: alma mía, bendice a Jehová. Tenemos que vencer nuestra voluntad,
de tal manera que en cuanto nos demos cuenta que empezamos a orar con el corazón, con el Señor, nuestra vida va a cambiar de una manera poderosa. Cuarto, Romanos 13:13, ya estamos por terminar. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos como de día, andemos como en la iglesia, andemos como con nuestros hermanos, donde nos ven, para que donde creemos que no nos ven, actuemos de la misma manera. Estamos llamados a ser puros y a que nuestros actos, nuestra pureza, se refleje en un acto de pureza y de amor. Trata a tu esposa como la tratas aquí, para que no te vaya a pasar como a mí, que me da miedo, que de repente te dicen: hola pastor, buenas tardes, y me reviso qué estaba haciendo, qué traigo, cómo estoy. Para que no te suceda, sé íntegro, sobre todo varón de Dios, para que reflejemos el carácter de Cristo. Quinto, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Versículo muy conocido, pero se traduce en contentamiento. Si amamos a Dios, estamos contentos con su voluntad para nosotros, porque la que tenga nos va a sostener, nos va a cuidar, nos va a abastecer, nos va a levantar, nos va a fortalecer, nos va a purificar. Tenemos que estar contentos y agradecidos con la voluntad de Dios. ¿No le puedo pedir nada? Claro que sí. ¿No me va a escuchar? Claro que sí. Y te va a dar eso o algo mejor en el tiempo perfecto. Ya estamos terminando. Sexto, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz. Amén. Tú y yo, tú lo sabes, debemos ser la sal y debemos ser la luz en este mundo donde hay tanta oscuridad y tanto dolor y tanto frío en los corazones. Tú y yo somos luz y somos llamados a que no va a ser ocultándonos debajo de un cajón, como dice la palabra, sino al que lo necesite, en nuestros actos y en nuestra boca. ¿Y por qué? Porque no nos vamos a esforzar para dar fruto. El fruto se da solo cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo fuertemente en nuestro corazón y caminamos en Él y caminamos junto a Él. Séptimo y último, Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Andar en amor, el amor ágape, el amor que se entrega a sí mismo. ¿Por quién te tienes que entregar hoy? ¿Por tu esposa? ¿Por tus hijos? ¿Por tu esposo? ¿Por tus padres que ya ni vas a ver? Que ya ni les mandas nada. ¿Por quién tienes que representar el amor de Cristo? Alguien que camina en la luz no puede no tener el amor de Cristo y no puede no amar con el amor de Cristo. No se lo merece, eso no importa. Tú y yo no nos merecemos la salvación y Cristo nos la regaló en esa cruz. Inclina tu rostro, por favor, si quieres. Cierra los ojos si quieres. Y te damos gracias, Padre eterno, porque tú nos hablas siempre y porque nos amas tanto, Señor, tanto, que nunca nos dejas, que nos redarguyes, Señor, y que sentimos ese dolor cuando nosotros fallamos y te ofendemos, porque sabemos, Padre eterno, que ya ni siquiera es tanto el castigo que podamos tener como el dolor aquí abajo del corazón, donde le fallamos a alguien que nos ha dado tanto, que nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha vivificado, nos ha bendecido, en nuestra familia nos ha hecho renacer, ya no al hombre, ya no a la mujer de pecado, aquella que le daba vergüenza,
aquel que hacía todas las cosas incorrectas y que se escondía. Ya no, Señor. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes en caminar correctamente en el Espíritu, porque queremos realmente conocer la plenitud que tú tienes preparados en esta vida antes de llegar a la verdadera vida en tu presencia. No queremos darnos de topes diciendo, caray, y desperdicié mi vida en esta tierra por no vivir completamente en los términos de mi Señor, para conocerlo de verdad. Te amamos, Señor, te bendecimos y te pedimos que nos fortalezcas en este caminar en ti. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Dale la gloria, dale toda la honra a nuestro Señor Jesús. Y